Muy buenas tardes, estimados amigos. Buenas tardes. Darles la bienvenida a cada uno de ustedes. Estamos en una edición más de su programa Tzijonik en este espacio de Ramaj Kishot. Es un gusto estar nuevamente acá y hoy pues vamos a abordar un tema muy importante, muy interesante que atañe a muchos guatemaltecos y que nos importa a cada uno de nosotros. Es un tema tan básico, tan importante dentro de nuestra sociedad. Pocas veces hablado, pocas veces discutido, pero vale la pena abordarlo, vale la pena hablar. Es un tema, como dicen muchos, es un tema tabú, pero también hay que abordarlo, hay que hablarlo, y más en más en estos tiempos, ¿verdad? Así que invitados a todos aquellos que nos pueden ver a través de esta vía, a través del live de Facebook, a todos aquellos invitados a que compartan, a que le den like, que compartan, que le den un share. Comenten también, pueden ustedes escribir alguna duda, un comentario, saludar a nuestros invitados. Y también esto pues va a quedar grabado y pues pueden ustedes seguir también escribiéndonos a través de esta vía. Bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? ¿Cuál es el tema que vamos a abordar? Vamos a hablar sobre el tema de la salud mental, un tema importante que hay que abordarlo. ¿Qué es la salud mental? Es un tema que para muchos lo ven, lo tienen como que en el callejón ahí o recluido en la esquina de la casa, o mejor hablar de temas es un poco complicado, mejor no lo hablemos. Hay que abordar ese tema. Estamos en una etapa quizás no tanto post pandemia, porque todavía estamos viviendo los estragos de esta situación. Sin embargo, también se puede decir los efectos colaterales que esto ha tenido. Pero para esto quiero presentar aquí a mis invitados. Vamos a abordar acá estos temas con expertos que conocen el tema de la salud mental y por qué es tan importante para la sociedad guatemalteca tratar estos temas. Como debe de ser, hoy voy a empezar por las damas primero. Quiero dar la bienvenida aquí a la licenciada Carmen Elizabeth Cuchuña, ella es psicóloga, y también quiero dar la bienvenida aquí a Pedro Cyril, es también psicólogo, él dirige un programa de radio, él es motivador. Y bueno, pues estimados amigos, muy buenas tardes, sean cada uno de ustedes bienvenidos a este espacio de Tzijonic a través de Ramaj Shows. Bienvenidos. Gracias. Bueno, adelante. Sí, buenas tardes, Bueno, Byron. Gracias por la oportunidad. Para mí es un gusto poder estar en tu programa, en Ramaj, en esta plática que vamos a tener, y también es un gusto para mí poder compartir también con mi colega Carmen, y ya hemos compartido en algunos otros momentos otros temas, y por qué no hacerlo en esta oportunidad. Para mí es un gusto y muchas gracias por la oportunidad. gracias, Pedro. Bueno, el tema de la salud mental es tan importante y ustedes sabrán eso, ustedes conocen mucho de este tema. Pero antes de entrar ya en materia, alguien me hacía una pregunta, me decía, eh, ¿cuál es la diferencia entre mente y cerebro? Supuestamente como que son dos cosas iguales, es la misma situación, la misma cosa, como dirían, pero diferencia entre mente y cerebro? ¿O cuál es la diferencia? ¿O uno es el reflejo del otro? ¿Alguien que quiera responder? Licenciada Carmen. hola, buenas tardes a todos, sean bienvenidos. Como lo mencionaba Pedro, ¿verdad? Para nosotros es mucho gusto el poder estar acá con ustedes, compartiendo y aportando un poco acerca de lo que es la salud mental. Como usted mencionaba, ¿verdad? Entrecortado lo logro escuchar acerca de mente y cerebro. El cerebro es una estructura física, ¿verdad? Que es en la cual se dan los procesos neurológicos, psicológicos, las neuronas se comunican entre sí, ¿verdad? Y la mente, pues es parte de lo que es el cerebro. Nosotros
generalmente en lo que es la mente, pues nos enfocamos podemos mencionar la conciencia, lo inconsciente. Entonces, en sí, la mente es parte de lo que es el cerebro. Haciendo una analogía, podemos decir que el cerebro y la mente es como hablar del hardware y el software, ¿no? O sea, como un teléfono, cualquier teléfono móvil, ¿no? O sea, tenemos el teléfono, el aparatito, la pantalla, tiene la batería, el plástico, el chip, etcétera, etcétera. Sin embargo, que lo hace funcionar es el software, el que nos permite hacer un montón de cosas de las aplicaciones. Es como haciendo ese símil entre software y hardware. ¿Es así, licenciada? Efectivamente, como lo mencionaba, los procesos, ¿verdad? Nuestro sistema nervioso está compuesto de varias como que ramas. Entonces, todo el proceso psicológico, ideas, pensamientos, sentimientos, están relacionados cada uno a distintos procesos que se realizan en la mente. Sin embargo, sí tienen relación, ¿verdad? Y son un todo en todo el proceso, ¿verdad? En todo el componente de nuestro cerebro. En los hemisferios, ambos hemisferios de nuestro cerebro se relacionan. Gracias. Pedrito, no sé si Pedrito está conectado. Bueno, hay un fallo técnico. Bueno, vamos a entrar haciendo esa pequeña aclaración porque, digamos, hay una gran confusión con el tema de, digamos, entre uno y otro, ¿no? Vamos a ver con la primera pregunta. ¿Por qué es tan importante para una sociedad guatemalteca la salud mental? Y digo esto porque muchos creen que salud mental es un tema, digamos, un tema tabú, el que no se aborda. Estamos acostumbrados, licenciada, a que, por ejemplo, si nos duele una muela y nos vamos con el odontólogo. Si tenemos problemas de visión, nos vamos con el oftalmólogo. Si tenemos problemas de piel, con el dermatólogo. Y así sucesivamente, con cualquier situación o manifestación del cuerpo, nos vamos con un determinado el especialista indicado, ¿no? Sin embargo, cuando el tema de la salud mental, es decir, ir al psicólogo, aquí existe un estereotipo desgraciadamente negativo. Uy, entonces estás desquiciado, estás deschavetado, estás fuera de quicio, o no tenés tus cabales, o hay una especie de estigmatización el hecho de ir al psicólogo, cuando el psicólogo es tan importante ir para ver la salud mental. ¿Por qué es tan importante en una sociedad como la nuestra, la guatemalteca, darle importancia a la salud mental? De acuerdo, efectivamente, como usted lo mencionaba, lamentablemente dentro de nuestra sociedad, háblese en nuestro pueblo, ¿verdad? La mayoría de personas considera, ¿verdad? En primer lugar, cabe resaltar de que el término psicólogo, muchas personas creen que un psicólogo va a tratar a personas que están con trastornos mentales o como mal llamamos locos, ¿verdad? Al contrario, para poder eliminar este tema tabú, debemos de conocer y estar conscientes, ¿verdad? Crear conciencia en nuestra población, quizás las personas que nos acompañan el día de hoy, de que toda persona necesita en algún momento de su vida, ante alguna situación difícil, el acompañamiento y también la guía, orientación para poder sobrellevar esta situación que esté atravesando o que atraviesa o que haya atravesado, ¿verdad? Entonces, como usted lo mencionaba, la mayoría de personas no prevenimos. Podríamos tener algún problema, pero no le ponemos tanta importancia o recurrimos a algunos métodos o algunos tipos de solución que no son las adecuadas. Por ejemplo, el consumo de sustancias nocivas para nuestra salud. Las personas creen, ¿verdad?, de que al ingerir quizás una cerveza o algún tipo de licor, ellas se olvidan de todo, pero no es así, sino que solo es un efecto temporal y ya al momento de volver a la realidad, pues nosotros seguimos con la misma situación que nos agobia. También es importante, ¿verdad?, compartir lo que es
la salud, ¿verdad? Tenemos que también compartir a nuestro auditorio, ¿verdad? ¿Qué es la salud? Según la Organización Mundial de la Salud, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. No solo es la ausencia de enfermedades. El hecho de que yo no tenga alguna dolencia física no garantiza de que yo esté sana, ¿verdad? También les voy a compartir qué es salud mental, ¿verdad? Según la Organización Mundial de la salud mental es el estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de una forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Usted mencionaba al inicio por qué es tan importante la salud mental en nuestro país, Guatemala. ¿Verdad? Como lo mencionaba, cuando una persona está consciente, ¿verdad? Y hace uso adecuado de las capacidades que posee, trabaja de una forma productiva, ¿verdad? Y que de cierta forma le traiga beneficio no solo a él, sino que también a su familia, a su comunidad. Entonces, cuando las personas están sanas mentalmente, es cuando más pueden hacer, contribuir al desarrollo no solo económico, político y social de un país. Entonces, he aquí la importancia que es sumamente vital en la salud mental en todas las personas. Entonces, si hablamos de lo contrario, cuando una persona tiene algún tipo de enfermedad mental, esa persona no va a estar consciente de sus capacidades, ¿verdad? No va a poder trabajar de una forma adecuada, ¿verdad? Recordemos que cuando una persona tiene algún problema mental o alguna enfermedad mental, algún desorden mental, este va a afectar su área individual, personal, su área familiar, quizás también su área escolar y, ¿por qué no decirlo?, el área social. Es importante lo que usted dice. Bueno, usted decía al inicio de su intervención que pareciese ser que el guatemalteco, y hablo del guatemalteco, pues como un arquetipo de cualquier ser humano de cualquier latitud del planeta, puede ser, pero aquí hay una característica principalmente de la cultura latinoamericana, licenciada Carmen, es que tendemos demasiado a buscar evasores de la realidad. Por ejemplo, usted lo dijo, tratamos la manera de ir buscar a través del alcohol, a través de las drogas, a través de ciertos, digamos, vicios, incluso puede ser incluso la pornografía, puede ser el mismo trabajo. Por ejemplo, yo no quiero saber nada, me encierro en mi trabajo porque no me interesa, la realidad es deprimente o sencillamente tratamos de evadir. Hay un principio que dice, licenciada Carmen, podéis evadir y falsear la realidad, mas no las consecuencias de evadir y falsear la misma. Lo decía una epistemóloga rusa, Anissa Zinovevna Rosenbaum, bajo el seudónimo de Ayn Rand. Me pareció interesante porque comúnmente nosotros aquí somos propensos a evadir la realidad. Ahora, Pedrito, quisiera hacerte la pregunta, ¿por qué es tan importante la salud mental? Bienvenido. Gracias, Byron. La salud es importante por muchas razones. En primer lugar, el bienestar, como ya lo decía mi compañera, es importante que el ser humano, que yo principalmente me sienta bien, que yo esté estable físicamente, emocionalmente, porque la salud mental es eso, pues es sentirme bien en mi ser completo. Eso es en primer lugar. Luego, yo estando bien, por ejemplo, yo teniendo una familia, yo puedo actuar de una manera lo más sano posible, podría yo decir, ante una familia, poder dirigir una familia de manera adecuada. Y esto poco a poco va abarcando todo. Mi familia, luego mi círculo familiar, mis amigos, luego en el trabajo. Y todo esto va
va tomando una fuerza para poder llegar a influir hasta en un país, hasta en el mundo entero, podríamos decir, pero empecemos de lo más pequeño, por decirlo, porque si yo estoy bien, estoy aportando algo bueno, algo saludable. Y cuando yo estoy bien, yo me siento libre, yo me siento capaz, yo me siento con ese deseo de luchar por mis objetivos. Cuando yo me siento bien, soy emprendedor, por ejemplo, es algo que le hace mucha falta a nuestra sociedad, porque ¿qué les digo yo? Nos limitamos mucho, por ejemplo, a conseguir un trabajo y a recibir un salario, por ejemplo. Pero la salud mental me ayuda a ser libre, a ir más allá de lo que realmente yo, tal vez, o como si estábamos hablando un poquito de nuestro contexto como alapense o guatemalteco, estamos muy limitados en ese sentido. Entonces, ¿qué me hace la salud mental? ¿En qué me beneficia? ¿Por qué es importante? Por esas razones, para yo poder ir más, abarcar más, descubrir mis capacidades, porque yo me doy cuenta en clínica con personas que tienen algún problema, hablemos psicológico o mental, se sienten oprimidos, se sienten amarrados, como por utilizar un término, se sienten, ¿qué les digo? Sin ese deseo hasta de vivir, por ejemplo. Y en realidad eso no debe ser así. Yo como ser humano, como persona, el que yo esté vivo es para disfrutar esta vida, disfrutar cada situación de la vida, hasta las circunstancias mismas de la vida, sean circunstancias adversas, porque de las adversidades uno aprende, porque de lo contrario uno no crece. Cuando tenemos salud mental, somos capaces, ya lo decía mi compañera, somos capaces de enfrentar la realidad de la vida y superarlas y buscar e ir por más. Y entonces, si yo estoy bien, mi familia, yo voy a influir en mi familia, en mis hijos, en mis papás, en todos los que me rodean. Yo voy a influir en mi trabajo, yo voy a influir en mi sociedad, yo voy a influir con todos aquellos que me rodean y puedo influir en un país. Es interesante eso, digamos, el estado de ánimo. Y hay dos cosas importantes, es cómo esto influye, pero voy a entrar a un tema un tanto escabroso y un tanto polémico, ¿no? En este punto. A ver, obviamente voy a ir con una palabra que dijiste, Pedro, entender la realidad, comprender la realidad. Obviamente uno tiene que saber identificar la realidad, porque eso es fundamental. Eso nosotros tenemos en nuestro raciocinio. Y eso es algo que se debe enseñarse desde la casa, el saber identificar la realidad. Sin embargo, quizás me entre un poco en el campo de lo polémico y un tanto en el campo de lo filosófico. Licenciada Carmen Cuchuña, ¿no cree usted de que nuestras instituciones humanas han fallado? Es precisamente lo que acaba de citar aquí el psicólogo Pedro Sirín, de que realmente aquí lo que tenemos son evasores de la realidad. Anteriormente en su intervención dijo usted, bueno, buscamos otras alternativas, o sea, de evasión, como sea el alcohol, las drogas y lo que sea. Sin embargo, ¿cómo le digo? También existen otras formas, por ejemplo, la religión. Y aquí, esto es polémico. La gente utiliza la religión o forma, mira, este es un castigo de Dios, alguien te hizo, o las creencias místicas, por ejemplo, alguien te hizo un mal o algo así, o yo entiendo que la fe, la oración es fundamental en el ser humano, pero muchas veces ha sido como una forma de no darle una atención a nuestra salud mental y se escuda en la religión. ¿No ha pasado eso, licenciada Jochuya? Adelante. Efectivamente, eso es algo muy común, ¿verdad?
como lo mencionaba usted, bueno, creo que al hablar de este tipo de temas, podemos emitir nuestro comentario de forma personal, ¿verdad? Ya que nosotros como psicólogos, ¿verdad? Estamos orientados a brindar acompañamiento a la persona, respetando su religión o creencia, ¿verdad? Nosotros no podemos influir eso porque eso es algo fundamental en una persona, puede ser, como usted lo mencionaba, base de lo que ahora la persona es en su vida adulta o quizás en su vida infantil y la familia. Ese es un tema, ¿verdad? Realmente muy complicado. Yo recuerdo mucho a una persona, una compañera, que mencionaba que la religión es el opio del pueblo, ¿verdad? Entonces, efectivamente existe, como usted lo mencionaba, varias instituciones. Podemos mencionar, por ejemplo, las instituciones escolares, ¿verdad? Porque desde eso lo podemos ver desde el Estado, ¿verdad? Porque son como que situaciones o contenidos impuestos. Y ya existe una guía que el maestro o docente debe de seguir, ¿verdad? Y adaptar a su contenido. Sin embargo, también entiendo de que existe libertad de cátedra, ¿verdad? Esto significa que pueda adecuar a su ambiente, a su entorno. Sin embargo, sí, efectivamente, muchas de las personas evaden su realidad porque lo hemos aprendido desde nuestra casa, desde nuestros ambientes escolares o quizás dentro de nuestra religión. Entonces, como usted lo mencionaba, efectivamente existe un porcentaje muy mayor, ¿verdad? En donde estas instituciones o esta base que traemos hace de que de cierta forma nosotros como humanos estemos evadiendo nuestra realidad. Sin embargo, cuando una persona se da cuenta, ¿verdad? O empieza ese como conflicto de entre lo que aprendí y lo que yo creo, ¿verdad? Entonces, existe como que un conflicto, es cuando también se debe de buscar ayuda, se debe de buscar información para que nosotros ya podamos ser conscientes, ¿verdad? Y tomar nuestras decisiones de forma responsable a qué tipo de creencias, opiniones o qué tipo de pensamientos pueda elegir cada persona. Esa también es una capacidad de elección que tiene el ser humano. Y yo lo decía esto, gracias por su comentario. Yo decía esto porque fíjese que voy a comentar un caso real, un caso que no es que como me lo dijeron o me lo dijo Adela, es un caso que yo tuve la oportunidad de conocerlo de cerca, in situ, ipso facto, como dicen por ahí. Realmente hay un caso de un joven, eso es aquí en Comalapa, un caso de un joven con ciertos trastornos mentales. El chico parece que padecía de esquizofrenia. El chico sale, ahorita tendrá tal vez unos 22 años o más o menos, pero él empezó a tener problemas, digamos, en la mente cuando él tenía 15 años. Él prácticamente sale de la casa incluso sin ropa, es violento. Se trató de buscar ayuda al chico a través de otras vías, incluso buscar ayuda psicológica, pero la mamá fue tan obstinada y siempre se opuso, diciendo que era la voluntad de Dios y que Dios era el único que lo iba a sanar. Ella siempre rechazó ese tipo de ayuda psicológica. ¿Qué piensas al respecto de esto, Pedrito? ¿Qué piensas al respecto? Bueno, es parte de las creencias y maneras de pensar que hemos adquirido, o que sí, que cada uno, porque así como yo puedo tener también mi propia manera de creer. En este caso, en este ejemplo que usted nos comenta, pues es tan real, y ahí es donde yo se asocia un poquito a lo que eh, estaba yo analizando hoy por la mañana
algunos aspectos de la vida del ser humano en donde creemos que es que la vida es así, o es que Dios es el quien permite, o nos aferramos, por ejemplo, al dolor, nos aferramos al dolor, por ejemplo, esta mamá estar con una persona de esta naturaleza no es fácil, principalmente para una mamá, pero ella bien pudo haber accedido a este tipo de ayuda y a lo mejor esta persona hubiera adquirido alguna mejoría. ¿Quién hubiera sido, aparte de él, la beneficiada? La mamá. Pero como creemos que es de Dios o esas creencias, pero es parte de lo que creemos nosotros, es que la vida es así, es que la vida es dolorosa, es el castigo. Es parte de lo que ustedes comentaban, de lavarnos las manos y no querer hacer nada. Porque también eso de ir y buscar o acceder a este tipo de ayudas es como yo llegar a contar mi situación. Estar me da miedo la realidad. Entonces, porque si yo voy, cuento qué pasó y todos los detalles. Pero entonces, pero el punto principal para mí es que estamos acostumbrados como a sufrir, a ver la vida con sufrimiento. Es parte de lo que nos hemos esquematizado a lo largo de todas las ideas que han surgido, porque estos son ideas. El de decir, bueno, es de Dios, o la vida es así, o ver otras cosas. Entonces llegamos a pensar de que nosotros no podemos hacer nada al respecto, pero bien que podemos hacer algo cuando así nos comprometemos a hacerlo y a enfrentar esa realidad que ya lo hablaban, que el ser humano es tan experto para evadir todos esos momentos, porque ¿por qué evadimos esas circunstancias de la vida? Porque nos sentimos ya impotentes de la realidad, nos sentimos incapaces de enfrentar esta realidad. Entonces, lo veo de esa manera, lo tomo desde ese punto de que nosotros estamos acostumbrados como a eso, a no hacer, a no quebrantar algunas ideas que nosotros llevamos, a no tener esa capacidad de decir, ¿y si pruebo algo diferente? ¿Y si busco alguna otra opción? Voy siempre a lo mismo, a lo que ya llevo grabado en la mente. Y seguramente esto fue lo que pasó con esta persona. No, es que ella sabe, ella dice, ella ha escuchado, ella se ha mentalizado de que esto es de Dios, de que la vida es así. O puede ser otra cosa, es que a mí me tocó vivirlo así. Pero a lo mejor hay otra salida, hay otras opciones, hay otras alternativas, pero mentalmente estamos tan arraigados a una idea y al final de cuentas, en muchas de las ocasiones, nosotros somos los que salimos pues perdiendo, ¿verdad? Gracias. A ver, es cierto, a veces aquí vamos a toparnos con otra ironía, ¿no? Es la mentalidad de la gente, porque vuelvo a este caso, ¿no? Este caso, tal vez aquí vamos a hablar un poco sobre ese tema con la licenciada Jujuya. Bueno, esta persona pues siempre hizo misas, hizo rezos, cultos y demás cosas, y digamos cualquier cuestión que pueda llamarse religiosa, ¿no? Independientemente, pues yo sé que esto es un tema muy interesante, muy, digamos, también un poco espinoso, pues, porque, digamos, yo sé que cada quien tiene una creencia. Yo, por ejemplo, soy católico, orgulloso de ser católico. Voy a la iglesia, voy a misa, me encanta, me fascina, por convicción. Sin embargo, también siento que hay aspectos, por ejemplo, dentro de la salud, que hay que darle prioridad. Lastimosamente en San Juan Comalapa, hay que decirlo, hay muchos casos de estos. El problema es de que aquí entramos un tema, licenciada Carmen, es el tema de, digamos,
es una vergüenza familiar de que, por ejemplo, en nuestra familia alguien padece de este problema, porque realmente lo sufre la persona y también la gente que está a su alrededor. El tema, por ejemplo, de la esquizofrenia. En Comalapa, por ejemplo, en nuestros pueblos, en nuestras comunidades, Cachiquel, Maya, Tutuquil, lo que sea, hay, hay casos, digamos, de esta naturaleza, pero que realmente están escondidos, o sea, marginados, excluidos, pero es un problema real que tampoco, como sociedad, como iglesias, como gobierno, como academia, tampoco podemos evadirla. ¿Cuál es su opinión respecto a eso, licenciada Joaquín? Bueno, realmente considero de que este tipo de situación, hablemos de la madre, se da de acuerdo, se da por el desconocimiento que ella tiene o la familia tiene acerca de qué es la esquizofrenia. La esquizofrenia es un trastorno, ¿verdad? Que no tiene retroceso, sino que cada vez va a tener más deterioro en la vida de la persona, va a hacer que la vida de la persona sufra un deterioro más constante. Entonces, considero de que la madre tiene esa idea o tiene esas actitudes porque en primer lugar ella no conoce en sí cuál es el problema que tiene su hijo, ¿verdad? Este ya no solo es un problema psicológico, no solo es un trastorno psicológico, este trastorno requiere de medicación, esto lo tendría que hacer un psiquiatra, ¿verdad? Y sobre todo tendríamos que tener un diagnóstico adecuado para conocer qué tipo de esquizofrenia tiene este joven, ¿verdad? También cabe mencionar, ¿verdad?, de que este trastorno generalmente la persona lo hereda, ¿verdad? Me gustaría que nuestros televidentes, ¿verdad? O las personas que nos acompañen puedan tratar de comprender esto de la esquizofrenia, ¿verdad? Porque la mayoría de personas, al ver algo, ¿verdad? A una persona con ese tipo de comportamientos, lo primero que hacemos es sentir miedo y quizás de alguna forma lo alejamos, ¿verdad? Lo estigmatizamos, cuando en realidad esta persona puede sufrir, por ejemplo, esquizofrenia paranoide, también está el tipo esquizoide, también hay varios tipos de esquizofrenia, ¿verdad? Esta persona puede tener, ¿verdad? Venir con eso dentro de su genética, pero existe en la esquizofrenia un factor que lo activa, ¿verdad? Puede ser el consumo de marihuana, también puede ser algún factor estresante, ¿verdad? O un factor traumático, podemos llamar quizás alguna violación, algún evento traumático que la persona no pudo superar en su momento y eso hizo de que la esquizofrenia se active en ella. Entonces, en primer lugar, ¿verdad? Sería conveniente, ¿verdad? Tratar de psicoeducar, orientar a la madre, hacerle ver qué es común o qué es normal, qué signos y síntomas presente este joven, que es normal, él no es consciente de esto, que necesita medicación, desconozco la situación económica de la familia, ¿verdad? Pero sí es necesario de que esta persona, para tener un funcionamiento quizás controlado, esta persona debe de estar medicada diariamente y sobre todo, esto me imagino, ¿verdad? Como le comento, desconozco a la persona, pero la persona que está sufriendo también un desgaste físico, emocional y quizás social es la madre que, según entiendo, es la persona encargada de cuidarlo. Entonces, en estos casos, también es muy importante, ¿verdad?, brindar un acompañamiento, un proceso psicológico al cuidador, ¿verdad? Porque es importante enseñarle, ¿verdad?, qué actividades ella puede realizar o de qué forma ella puede como que bajarle a ese desgaste que ella está teniendo con relación al problema de su hijo, ¿verdad? No es fácil estar al cargo de una persona que tiene este tipo de trastornos. Entonces, me atrevo a decir de que ella quizás está teniendo ese tipo
de comportamientos o actitudes con relación al problema de su hijo por desconocimiento, ¿verdad? Porque no ha podido encontrar o recibir información adecuada para poder ayudar y de esa misma forma también aligerar la carga que ella está teniendo con este tipo de, en este caso su hijo, ¿verdad? Gracias, es cierto, aparte de todo eso hay que sumarle la estigmatización que muchas veces padece de la sociedad principalmente. ¿Por qué? Porque tampoco nosotros, cuerdos, entre comillas, estamos educados para ese tipo. Puede ser que nosotros no tengamos un familiar, pero mucha gente tiende a señalar, o tendemos a señalar o marginar porque no estamos educados cuando a lo mejor nosotros podemos prestar una ayuda a estas situaciones más allá de la estigmatización, como comente, desgraciadamente la mentalidad, digamos, la idiosincrasia local tiende a estigmatizar estas situaciones. Antes que nada, quiero agradecer aquí a todos los que se conectan a través del live. Muchas gracias que siguen nuestra transmisión a través del live de la página Ramaj. Y aquí quiero agradecer aquí a Juan Cachalí, nos hace una pregunta. Nos dice, buenas tardes. Esto va para cualquiera, o sea, ya sea para la licenciada Carmen o para Pedro. Dice, buenas tardes, ¿cómo afecta la salud mental a la física? Nos pregunta. Gracias, Juanca. Y también a ver aquí vamos a ver, Ela Ulef Matiosh dice acá que genial que nos compartan este tipo de información. Gracias. Muchas gracias a ustedes que están al tanto de esta transmisión, de este live, de este conversatorio que estamos teniendo de un tema tan importante, como también agradecer a todos aquellos, a Marta Telón, a Julio Mush, a Ela Ulef Matiosh, a Mirna Yese Che, son los iniciales. A ellos muchas gracias por su like y a todos aquellos que nos están viendo, que tal vez no comenten o nos den un like o algo así, pero muchas gracias por acompañarnos, por ver esta transmisión, que en algo nos tenemos que aprender y algo tenemos que también hacer conciencia. Pero a la pregunta que nos dice Juan Cachalí, ¿cómo puede afectar la salud mental a la física? Licenciado Pedro Sirín, adelante. Entiendo bien la pregunta, Byron, es hablando físicamente. Nos pregunta acá, ¿cómo afecta la salud mental la física? Nos pregunta acá Juan Cachalí. Bueno, sí, ojalá sea como yo interpreto la pregunta. La salud mental, obviamente, ya lo decía yo al inicio, influye sobre nuestro ser, sobre nuestro cuerpo físicamente. Nos ayuda a estabilizarnos, nos ayuda a mantenernos, ¿cómo les diría yo? Nos ayuda a equilibrar nuestra alimentación, nos ayuda pues a desarrollarnos mejor, nos potencializa, increíblemente eso, nos potencializa, nos da esas energías, porque nuestro sistema inmunológico está al 100%, también nos ayuda, ¿verdad?, en contra de cualquier tipo de enfermedad, nos mantiene fuertes y esto, la inmunidad nos ayuda bastante. Lo que les decía, nos mantiene pues sanos porque tiene un efecto sobre todos nuestros órganos. Tiene un efecto pues especial porque imagínense, yo me siento bien, hay hormonas que se encargan de, por ejemplo, cuando yo estoy bien, estoy contento, estoy feliz, hay una hormona que se encarga de eso y que se encarga de equilibrar todos estos aspectos internamente, ¿verdad? Entonces, la salud mental es la madre de todo lo que podemos ser nosotros como seres humanos. Gracias. Bueno, quiero agradecer también aquí a todos aquellos que también nos van siguiendo, a Migri Dotsoy, Geos Quina, Strong Comalapa, Marta Telón, gracias por aquí, nos están dando un like, muchas gracias. Bueno, el tiempo es un poco apremiante acá. Hablemos de algo, después de todo esto, hablemos de algo tan importante. ¿Cómo está la salud mental, digamos, con el tema del COVID-19, el SARS-CoV-2, precisamente el año pasado estuvimos en un confinamiento,
el mundo en su totalidad estuvo confinado para detener el avance de la pandemia. Era una cuestión donde nosotros no estábamos, nunca nos imaginamos que íbamos a estar en esta situación. Obviamente esto nos generó a nosotros mucho estrés, pero déjese de que la cuestión del encierro, algo que no estábamos acostumbrados, esto todavía tiene efectos. Alguien decía que después de la pandemia del SARS-CoV-2, conocido comercialmente como COVID-19, venía la otra pandemia que es la depresión, el tema de los trastornos mentales, que van a ser también como una pandemia. ¿Por qué? Quizás, yo sé que ustedes no son economistas, pero aquí tiene mucho que ver con el tema de la economía. Los bajos ingresos, muchos perdieron el trabajo, sus empresas se vinieron para abajo porque quebraron, etcétera, un montón de cosas que se vinieron dando con todo esto. Aparte de que veamos, decir, bueno, ahora no, mis ingresos son limitados. Entra en una cuestión de que hay que pagar las cuentas y empieza uno como que a preocuparse, a estresarse demasiado, pero también, ojo, hay que pensar en aquellas personas que perdieron un familiar en este proceso, en este tema de la pandemia. Quizás hay gente escéptica, dirá, no, que la pandemia, no sé qué, que no sé cuándo, pero dijo alguien, no es lo mismo verla venir que bailar con ella. Y mucha gente ahorita está viviendo una etapa de duelo, porque realmente quizás no estamos en sus zapatos, pero aquí mucha gente está viviendo las secuelas del SARS-CoV-2. Licenciada Carmen, ¿cómo visualiza usted esto, el tema de la salud mental en esta cuestión, digamos, de la pandemia, hoy 2021, que hay que decirlo, no la hemos superado todavía, y más en Mala, donde tenemos un gobierno ineficiente que la vacunación ni siquiera el 1% de la población. Adelante, Carmen. Bueno, realmente la situación de salud mental en los guatemaltecos para mí es preocupante. Me atrevo a decir de que después, ¿verdad?, de que esto finalice, que desconocemos, ¿verdad?, qué tanto más tiempo nos lleve, va a haber una ola de estrés postraumático, de trastornos de estrés postraumático. La pandemia ha venido a cambiar distintas áreas de nuestra vida, ¿verdad? Pero también es importante mencionar que no todo es malo, no todo ha sido malo, ¿verdad? Yo analizo que dentro de cada ser humano o de cada persona, bueno, personalmente considero de que las áreas que han sido más afectadas o quizás reforzadas han sido el área económica, ¿verdad? Como usted bien lo mencionaba, hubieron personas que perdieron su empleo, perdieron su fuente de ingresos, las familias tuvieron que hacer un reajuste a su economía familiar, ¿verdad? Porque en primer lugar nadie se imaginaba de que a partir del año pasado todos tendríamos que empezar a adquirir mascarillas, ¿verdad? O productos de limpieza, de desinfección, ¿verdad? Eso quizás sí lo teníamos contemplado, pero no de una forma en un porcentaje tan elevado. También en el área económica muchas personas cambiaron de trabajo, probablemente tenían un trabajo estable y ahora tienen algún tipo de actividad de economía informal o quizás buscan trabajo todos los días, ¿verdad? Pero también el área económica no fue del todo mal, ¿verdad? Porque no nos vamos a enfocar solo en lo malo. También podemos mencionar de que, bueno, yo lo veo mucho acá en nuestro municipio, en la creación, ¿verdad?, de nuevos emprendimientos. Hay muchas personas que tal vez tenían eso en mente, pero esta situación de la pandemia, pues los terminó de empujar, ¿verdad?, a dar ese gran paso de emprendimiento. Y también algunas personas, ¿verdad?, empezaron a tener más fuentes de ingresos. No puedo decir que es un porcentaje alto, pero sí existe un pequeño porcentaje de la población que ha tenido mejor condición de vida a raíz de la pandemia, ¿verdad? Como les digo, la mayor parte ha sido más afectada, también el área emocional. ¿Por qué? Porque todos experimentamos miedo, temor hacia lo desconocido, ¿verdad? En este caso, la pandemia es algo desconocido, ¿verdad? Bueno, ahora ya tenemos más información, pero era algo que
que nos causa un temor constante, un miedo, ¿verdad? También el distanciamiento social, el perder la comunicación, el perder ese contacto físico con nuestra propia familia, ¿verdad? Con nuestros padres, para los que ya tenemos una familia, o quizás con nuestros familiares, vecinos, compañeros de trabajo, amigos, compañeros de algún centro educativo, pero también vamos a enfocarnos a que el hecho de que hayamos estado en confinamiento, ¿verdad? Probablemente esto también haya hecho de que se haya fortalecido la comunicación familiar, ¿verdad? También eso de ser solidarios. Muchas de las personas que fueron diagnosticadas positivas acá en nuestro municipio recibieron el apoyo material, quizás emocional, de los vecinos, ¿verdad? Sin embargo, también hubo discriminación, ¿verdad? Y rechazo hacia estas personas. Otro área que se vio afectada y también reforzada es el área personal y social. ¿Por qué? Porque en la escuela se trasladó a la casa, el lugar de trabajo se trasladó a la casa, entonces, de cierta forma, ¿verdad? Hubo como un reacomodamiento, como lo vemos en varias imágenes en las redes sociales, ¿verdad? Ahora mi casa es Parvulitos y Sexto B, entonces, como que la familia, ¿verdad? Tuvo ese reajuste, un reordenamiento dentro de su hogar. Sin embargo, eso también hace de que se tenga cierta incertidumbre, ¿verdad? Porque uno está acostumbrado a estar a tener su espacio, conoce su espacio y de repente se siente como que invadido. Porque también los padres en teletrabajo, ¿verdad? Estaban acostumbrados a trabajar en su oficina y de pronto tener a los hijos en la oficina, tener la cocina en la oficina. Entonces, esto impactó de manera fuerte lo que es la salud mental, ¿verdad? Entonces, como les mencionaba, me atrevo a decir que cuando esto termine, espero que sea pronto, va a haber muchos trastornos, muchas personas van a tener los trastornos de estrés postraumático. ¿Por qué? Porque esto es un evento que impactó la vida de todos. Sin embargo, ¿verdad? Como lo mencionaba Byron, podemos ver, ¿verdad? Que nuestro gobierno no ha priorizado la salud, porque la mayoría de ciudadanos comalapenses, quizás solo un 30% ha podido recibir la vacuna, ¿verdad? Y eso que es algo fundamental, algo básico, la salud, el servicio de salud. Sin embargo, en lo que es la salud mental, lastimosamente, estamos muy olvidados, ¿verdad? Existen pocos centros que puedan brindar terapias psicológicas gratuitas, y si las hay, las personas tampoco lo buscan, ¿verdad? Por ejemplo, acá en el centro de salud, tengo conocimiento de que el psicólogo o psicóloga no viene todos los días, ¿verdad? Entonces, y seguramente esa persona tiene ya agendada, ¿verdad? O el tiempo estipulado para cierta cantidad de personas que pueda atender. Y también las personas no buscamos ayuda psicológica porque no queremos invertir en nosotros mismos. Preferimos comprar algo de marca, ¿verdad? Que de cierta forma se va a desgastar o en algún momento ya no lo vamos a tener. Y yo invitaría a todas las personas que nos acompañan, ¿verdad? A que traten de analizar la importancia de lo que es invertir en la salud mental. Esto es algo que realmente quien entra a terapia, sigue el proceso y la finaliza, es una persona completamente distinta, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque es un cambio, ¿verdad? Es un proceso que nos hace conocernos personalmente, aceptar nuestras debilidades y también nuestras fortalezas y sobrellevar de una forma adecuada los problemas o situaciones difíciles que en algún momento se pueda presentar en nuestra vida. Gracias.
es importante eso, por supuesto. Usted lo decía, muchas cosas cambiaron, se ven manifestados los cambios que se hubo. Y hoy hay una cosa que voy a dejar claro, rescatar. Mucho dijo cosas importantes usted, pero algo que me hizo clic, lo que dijo usted, invertirle a nuestra salud mental. Hay que invertirle. Gastamos en otras cosas, pero la salud mental es tan importante porque es lo más importante. Por ello, si hiciéramos una pirámide de prioridades de la salud, por encima tiene que estar la salud mental, como el comentario que decía, a propósito, Juan Chalí decía, en realidad, si estamos mal de la mente, si no estamos bien mentalmente, todo lo demás también tiende a fallar. O hay que invertirle, hay que apostarle. Hay muchas, no necesariamente hay que gastar dinero, hay muchas cosas, salir a caminar, ir a buscarse un hobby, un pasatiempo, tantas cosas que se puede hacer por ir mejorando nuestra salud mental. Ir al gimnasio, porque aquí es Strong Gym Comalapa, nos dice que recordando de que ejercitarse resulta ser positivo, esto es correcto y mejora la salud mental. Sí, es muy cierto. De hecho, ir al gimnasio, ¿por qué no? Ir a practicar ejercicio. Ahorita que tenemos aquí, que no valga la publicidad, no, aquí ya le vamos a cobrar la pauta a Strong Gym, pero y vayan a un gimnasio, vayan a ejercitarse. Realmente es bueno para la salud mental. Hay que invertirle, hay que viajar, incluso viajemos a conocer otros lugares, es invertirle en la salud mental. Hay que ir con un psicólogo. No significa que yo vaya con el psicólogo, esté yo deschavetado, sino evaluar cómo. Aquí voy a ir con una pregunta, y ya estamos ya en la parte final de este conversatorio. Quiero preguntarle aquí a Pedro Simón. Pedro, después de ese tema de la cuestión del confinamiento, post-confinamiento, más no post-pandemia, porque todavía seguimos con la pandemia del SARS-CoV-2, puedo decir que, bueno, los problemas con respecto a la salud mental en Guatemala es un tema de años, de décadas, que estamos mal en el tema de salud mental. Sin embargo, con el tema del confinamiento, el SARS-CoV-2 vino a agravar todo esto. La pregunta que quiero hacerte, Pedro, es lo siguiente. El 98-99.59% de los guatemaltecos que se cree estar acuerdo, ¿no crees que también está enfermo o estamos enfermos? Estamos enfermos de la mente, mentalmente, solo que no nos hemos dado cuenta. ¿Qué piensas al respecto, Pedro? Sí, bueno, es una pregunta y es un tema a lo mejor para muchos muy delicado, muy complejo, porque alguien puede decir, no, yo estoy bien. Alguien puede ser consciente de tener algún tipo de problemas, que cuando hablamos de problemas de salud mental no solo vamos a hablar de trastornos graves y todo esto, sino que, por ejemplo, una preocupación constante, una depresión de un nivel quizás leve, el estrés, el famoso estrés y todas esas cosas son las que todos los días pues nos castigan, nos hostigan y limitan de alguna manera nuestra capacidad como seres humanos. Y sí, tenemos todos algún tipo de problemas. Por ejemplo, en alguno de esos, de tantas cosas que uno ve por las redes sociales, por ejemplo, cuando es capturado alguien que hizo un mal, mató a alguien, violó a alguien, y por ejemplo, a mí me gusta leer mucho los comentarios. Y todos los comentarios casi que llevan un fin, hacer daño, mátenlo, quémenlo, o cosas como esas. Pero en realidad, la esencia de nosotros los seres humanos no es hacer el mal. Pero si a mi mente viene, por ejemplo, el decir, bueno, hizo un mal, hay que matarlo, hay que quemarlo, o sea, también yo llevo algo aquí. Pero alguien decía, por ejemplo, porque no es su familia, porque no es su hija, no es su hijo. Pero es cierto, pero lo que sí tenemos que estar conscientes, que nuestra esencia como seres humanos es hacer el bien. Y entonces allá adentro algo está pasando, si por mi mente pasa, ¿y si lo matan? Pues
Y si lo meten preso, pues, y si lo quemamos, pues, ya. Entonces, desde ahí yo trato de analizar lo que como guatemaltecos estamos. Y tal vez estoy hablando un poquito en el sentido general, como usted lo decía. Y si hablamos un poquito ya con respecto al asunto de este problema de la pandemia, después de que todo esto ha pasado, estamos peor todavía, porque cada uno, perdón, cada uno lo fue viviendo o sufriendo, lo está sufriendo desde maneras distintas. ¿Por qué? Porque ya lo decía la compañera, muchos lo vivieron directamente desde la enfermedad y usted también lo mencionaba al inicio. Por ejemplo, a quien se le murió un familiar, a la persona que le generó miedo, le generó un tipo de ansiedad, incertidumbre, preocupación, ¿qué va a pasar con esto? Desde aquel también que, por ejemplo, viaja todos los días y todos los buses paralizados y cómo voy a viajar y cómo voy a llegar a mi trabajo, por ejemplo. Pero ahora, viéndolo en la actualidad, yo tengo la oportunidad de trabajar cerca de algunas comunidades y veo cómo la parte de la agricultura ha salido afectado en cierta manera por esta situación de la pandemia y está repercutiendo hasta ahora. Entonces, por ejemplo, hay situaciones que vienen detrás de todo lo que vino arrastrando, todo lo que vino, pues, todo lo que contrajo esta situación, lo estamos sufriendo en la actualidad. Y para evidenciar más esas situaciones de que sí estamos teniendo dificultades en nuestro, estamos como empezando a perder como el control. Por ejemplo, en clínica vienen personas, como ya lo decía la compañera, con un estrés postraumático. Es que el encierro, es que cuando ya era la hora, pues mi hija se alteraba y decía que los policías, que no sé qué. Entonces, pero vino a repercutir ya un cierto tiempo. Obviamente, ahora tenemos cierta libertad, pero estamos viviendo todavía, pero no con el mismo confinamiento que hace unos cuantos meses atrás. Y sí, lo estamos viviendo y lo estamos sufriendo. Lo digo, lo estamos porque me incluyo, porque de alguna u otra manera, también en lo personal, a todos, desde diferentes puntos, nos pudo haber venido a afectar. Entonces, eh, entendamos, y esto va para todos, pues los que nos están pues visualizando, es que entendamos, y por ahí va la salud mental, ¿va? Entendamos que la vida, y yo siempre lo menciono, siempre es un sube y baja, es como el camino, donde hay subidas, bajadas, como está nuestro pueblo, tenemos muchos baches, hay polvo, hay lodo, hay de todo. Entendamos de que la vida del ser humano es así. Y eso como para qué me sirve a mí. Porque alguien se preguntará, pero ¿por qué existe esto? Para que cuando yo tenga un camino plano, recto, bonito, lo sepa disfrutar, lo sepa apreciar, lo sepa yo valorar. Porque de lo contrario, si todo fuera bonito, no sabría yo en dónde estoy parado, en dónde estoy pisando. Pero cuando uno tiene un cierto recorrido, ha subido, ha bajado, ha tropezado porque hay piedras, y cuando encuentra un camino bonito, sabe en dónde está, sabe qué es caminar. En otras palabras, sabemos qué es vivir. Es que el vivir es eso, porque analizando bien, no tendría sentido la vida que todo fuera así de fácil. Porque no me dejarán mentir
ustedes o las personas que nos ven, nos miran, por ejemplo, cuando uno estaba en ese proceso de estudio y tareas, desvelos, compra de libros, era una angustia, una incertidumbre, y uno, por ejemplo, me tocó mucho el correr el bus y para ahí, pero al final del camino hay una satisfacción. ¿Por qué yo siento esa satisfacción? Porque sé qué tipo de camino recorrí, y así es nuestra vida. Y así yo puedo tomar como por ejemplo esta pandemia. Sí, al que le toca pues que irse, pues no está en nuestras manos. Pero a los que aún seguimos en la lucha, pues sepamos apreciar cuánta enseñanza no nos deja una situación de la pandemia. Yo soy de la idea que por muy negativa que sea una situación, una circunstancia, siempre va a traer, siempre va a arrastrar algo bueno. Eso estoy 100% seguro y lo he comprobado. Y así es como debemos empezar a entender la vida. Cuando tengamos esa capacidad de entender la vida de esa manera, entonces nuestras angustias, nuestros miedos, nuestras preocupaciones, obviamente no van a desaparecer, pero van a bajar de nivel. Y la idea es eso. Y cuando bajan de nivel, nuestra salud mental mejora y nuestro estado va a mejorar de bienestar, como lo dice el concepto de la salud mental, lo vamos a vivir como tal. Cierto, es importante, es cierto, por supuesto, la salud mental. Y aquí obviamente todos los cambios que hemos vivido nos ha afectado y por supuesto creo que viene a locución y a propósito. Me gusta esa frase que está atrás de tu persona, atrás tuya, celebrar la vida. Las circunstancias son difíciles, tú lo has dicho, hay cuestiones complicadas, pero hay que celebrar la vida sobre todo. Creo que eso debe ser. Quizás también le hay que sacar, hacer un digamos, la parte cualitativa o cuantitativa de lo que es pro y en contra. La pandemia nos vino a enseñar muchas cosas. Fue duro, sí, fue duro, hay que decirlo, no lo hay que negarlo, pero también hay que reconocer que también hay cosas que nos vino a enseñar. Quiero agradecer aquí también a todos aquellos que se conectan, a Lidia Roquel, también a Miriam Mahu, Lidvi Tuyuk, Strong Comalapa. Gracias por su like, muchas gracias, están conectados, están viendo, y mucha gente también, los que no van a ver este conversatorio, porque más que una entrevista es un conversatorio, pueden verlo más adelante, esto seguirá en nuestra página, en la página de Ramaj Kishot, pueden compartirlo también, seguir, invitar a sus amigos que sigan la página. De hecho, somos como Ramaj Kishot, somos los únicos a nivel en toda la región del occidente de Guatemala que trata este tema, que habla de estos temas, y vamos a seguir tratando también estos temas también con respecto a temas como la salud mental y otras situaciones. Vamos a ver, mira, Majú nos escribe, dice así: la salud mental permite a las personas tener un equilibrio emocional en las diferentes situaciones y que el ser humano enfrenta y contribuye a disfrutar una vida plena. Gracias por los aportes, colegas. Saludos. Ese es un saludo para ustedes de parte de Miriam Majú, ¿verdad? Y es cierto, por supuesto. Creo que nosotros, el ser humano, uno afronta situaciones difíciles, pero también va forjando nuestro carácter. Y les voy a decir una cosa, hay una película que yo recomiendo, una película interesante, creo que se llama Marte, el nombre se me va, pero habla de un hombre que lo dejan abandonado en el planeta rojo, y él tiene que usar su mente para poder sobrevivir, porque la única herramienta que tiene el ser humano para sobrevivir es su mente, ¿no? Y es importante, a pesar de las situaciones, tenemos una mente que realmente podemos usarlo como esa herramienta, ¿verdad? Depende de cómo lo utilicemos. La mente es poderosa, independiente de cómo mente lo usemos, para bien o para mal. Y los resultados, o lo que vaya a eso generar, también tiene impacto, ¿no? Bueno, ya vamos cerrando este conversatorio. Sé que hablar del tema de la salud mental es apasionante, por lo menos a mí me apasiona, me encanta hablar del tema de la salud mental. Licenciada, ya concluyendo ya este bloque, después
ya las palabras, las conclusiones, el mensaje de cada uno de ustedes para todos aquellos que nos siguen. Recientemente se ha dicho que Guatemala es uno de los países más felices del mundo. Creo que el primero en Centroamérica es Costa Rica y sigue Guatemala, pero nosotros estamos entre los más felices de Latinoamérica. En un debate, pues platicamos yo con algunos amigos, decíamos que eso es una cuestión tan falsa, porque en realidad, ¿cómo ver un parámetro, decir que somos felices a pesar de las situaciones, a pesar de que el guatemalteco se ve en la necesidad de emigrar? Y si vemos cuenta, el caso de las mujeres que han sido violentadas, mujeres que han sido asesinadas, niñas que han sido secuestradas, y eso fue a principio de año. Esa es una evidencia que también los guatemaltecos no estamos bien mentalmente. Y otra cosa interesante, quizás esto lo voy a dejar como un tema pendiente para un live más adelante, un conversatorio más adelante, el tema de las redes sociales y la evasión de la realidad desde una óptica psicológica. Es un reto que ya les planteo a ustedes dos, espero más adelante poder hablar de eso, de las redes sociales y en el impacto psicológico, ¿no? En cómo hoy nos hemos que todo es virtual, ¿no? Y eso tiene impacto psicológico, pero eso es harina de otro costal. Pero si viéramos en las redes sociales la información, o vemos los diarios, vemos los telenoticieros, vemos tanta información, que hay que informarse, sí, pero también mucho de esa información enferma, y eso repercute también incluso en la autoestima del guatemalteco. Licenciada Carmen Juchuña, ¿qué hacemos nosotros ahora para realmente reactivar nuestra autoestima y mejorar nuestra salud mental? Adelante, licenciada. Gracias. Bueno, para poder mejorar nuestra autoestima, ¿verdad? Y poder reforzar nuestra salud mental, bueno, considero que estas recomendaciones nos pueden servir de mucho, ¿verdad? En primer lugar, tener una dieta adecuada, ¿verdad? Una dieta que pueda ser variada y balanceada, comer de todo, ¿verdad? De comer de todo, todo un poquito. Dedicar un tiempo de ocio, de tiempo como que de una actividad que a mí me guste realizar. Esta puede ser escuchar música, dormir, descansar, jugar, practicar algún deporte, ¿verdad? También el ser consciente de nuestras capacidades, de nuestras dificultades, nuestras fortalezas, el poder aceptarnos a nosotros mismos va a hacer que nosotros podamos estar en mejor armonía, no solo consigo mismos, sino que también con las personas que nos rodean, con nuestros pares, las personas que tienen nuestra edad o nuestros intereses, nuestra familia, nuestro vecindario, y por qué no decirlo, nuestra comunidad. También es importante hacer la invitación, ¿verdad? Si alguno considera que presenta algún tipo de alteración, por ejemplo, algún cambio brusco en su estado de ánimo, mucha tristeza, ¿verdad? O desesperación, puede ser también alguna alteración del sueño, puede ser exceso de sueño o el insomnio, que sería lo contrario, y también una alteración en su alimentación, comer poco o comer demasiado, pues sería muy conveniente de que busquen ayuda, ¿verdad? Que puedan ustedes acercarse a algún profesional. Y hace un momento, ¿verdad? Lo mencionaba, lamentablemente, el acudir a un psicólogo aún lo ven como que, bueno, yo estoy bien y no necesito de ir a un psicólogo porque tenemos la idea errónea de que un psicólogo es para locos y no es así. Un psicólogo está para brindar una orientación, poder acompañar a la persona durante alguna situación o dificultad que está presente en su vida, pero también, ¿verdad? Si buscamos ayuda, tratar de ser constantes, ¿verdad? De no solo ir, ¿verdad? Las primeras veces y luego dejar de ir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la mayoría de personas, ¿verdad? Esto, Pedro, seguramente también lo sabe, ¿verdad? Desde que muchas personas acuden, pero cuando estamos en lo mejor del proceso psicológico, ¿verdad? En donde la persona está teniendo como que esa
quizás ese conflicto interno, ¿verdad? Porque es parte de que la persona pueda conocerse, quizás debatirse. No, ¿verdad? Entonces, cuando estamos en el punto del problema, deja de asistir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son mecanismos de defensa que nuestra mente tiene, ¿verdad? Y de cierta forma hace que se bloquee y que se pueda seguir con el procedimiento. Entonces, invitarlos a que busquen ayuda, ¿verdad? A que busquen ayuda psicológica si este problema o esta alteración afecta su vida familiar, su vida escolar o quizás su vida social, ¿verdad? Entonces, busquen ayuda. Existimos en Comalapa, he notado de que existe mucho potencial, muchos profesionales de la salud mental, y estoy también segura, ¿verdad?, de que habemos varios dispuestos a brindarles ayuda, orientación, pero también hacerles la invitación, ¿verdad?, de que realmente se comprometan y aprovechen ese recurso, ¿verdad? Que se aproveche el recurso y sobre todo, ¿verdad? Como lo decía Pedro, toda situación de la vida es temporal, nada es eterno. Lo bueno o lo malo es un tiempo, así que tratemos de sacarle el jugo a esa etapa de nuestra vida en la que nos encontremos. Si estamos en alguna dificultad, pues veamos qué aspectos positivos nos ha traído esto, porque seguramente nos ha traído aspectos positivos. Y si estamos en una etapa de alegría, ¿verdad? En una etapa buena, pues también disfrutémosla, ¿verdad? Entonces, esto, ¿verdad? De cuidarnos, de hablar, ¿verdad? Porque también veía en un comentario que decía, que preguntaban, ¿verdad?, qué relación tiene la salud mental con la física. Muchas veces, cuando no expresamos lo que sentimos, nuestro cuerpo no lo va a callar y podemos llegar a psicomatizar, ¿verdad? Tener dolores físicos que no tienen un origen así físico, sino que es algo que nuestros sentimientos o nuestros estados de ánimo, como no lo expresamos, no lo liberamos, ya busca alguna dolencia en nuestro organismo. Gracias. Bueno, el tema es interesante, hablar de estos temas es fascinante, sé que lo tratamos así grosso modo, de una manera tan genérica, sé que podemos hacer segmentos para hablar sobre el tema de la salud mental, porque nos podrá llevar eh, varios programas, varios conversatorios, pero también eso es interesante, por supuesto que en Ramaj lo vamos a seguir tratando. Yo creo que también es importante eso, el acompañar a nuestra población. Bueno, ya en la parte de conclusiones, también quiero invitarles a ustedes, pues, para que nos digan sus palabras finales y también, si alguien, digamos, necesita de su apoyo, de sus servicios, alguien, bueno, necesita una consulta o necesita un acompañamiento, qué sé yo, dónde pueden ellos acudirse? ¿Pueden ustedes a compartir una red social, alguna clínica, algún teléfono? No sé, también es válido, así que también, pero también sus palabras, su conclusión final. Voy a empezar con Pedrito. Conclusiones de tu parte y si quieres, pues puede compartir dónde la gente puede abocarse con tu persona. Gracias, Byron. Yo quiero aprovechar este tiempo, este espacio y también tu plataforma, Byron, en el asunto tal vez me voy a desviar un poquito sobre lo que estabas hablando en este momento. Quiero retroceder un poquito y quiero dejar ciertos tips, ciertas orientaciones a aquellas personas porque el asunto del virus, esto está y va a estar para siempre seguramente, pero si algunas personas, esto lo voy a decir a título muy personal, es una experiencia personal, eh, para aquellas personas que eh, les toque, ¿verdad? Les toque que vivir y lidiar con el virus en algún momento, por experiencia propia, es bueno el evitar encerrarse. Entonces, pero tampoco estoy diciendo que salgan pues a la calle, sino que busquemos espacios
abiertos, espacios donde obviamente podamos estar quizás solos, pero en espacios abiertos. Por ejemplo, en nuestro contexto, alguien siempre va a tener algún terrenito por ahí, tal vez aprovechar, hacer algún trabajo o crear nuestro propio día de campo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no abordamos un poquito ese tema del encierro en sí. El encierro en sí trae problemas grandes. Tal vez en realidad el virus no es tan mortal como creemos, ¿verdad? Pero el asunto del encierro mata, mata porque mata. Entonces, por eso, ya a título, por experiencia propia, yo les sugiero eso. Para aquellas personas que no lo deseamos, pues, pero como esto no ha acabado y tendremos que en algún momento todos lidiar con esto, si les tocara, mejor busquemos espacios abiertos o también tratemos de aprovechar ese momento para evitar también contagiar a otras personas. Busquemos, no sé, crear un arte, hacer música, pintura, deporte, pero aunque nos toque que estar solos, por ejemplo, pero no estemos acostados, siempre y cuando el médico pues nos lo permita, ¿verdad? Porque a lo mejor ya no tengo posibilidades ni de estar de pie, entonces obviamente, pues, pero si la situación no amerita eso, si la situación me permite estar en un espacio, hacer actividad física, hacer música, leer, hacer deporte, leer, ¿verdad, Byron? Es muy importante. Entonces, estas situaciones se los recomiendo, no se encierren, pero tampoco nos vayamos a meter donde haya personas, por seguridad para estas personas, ¿verdad? Con eso me quiero despedir, agradecerles a todos por su atención, por la oportunidad. Si les toca en algún momento a algún televidente o una persona que en algún momento vaya a ver este video, si le toca pues que lidiar con el virus, no se encierre, no es la mejor opción, porque tendríamos un doble mal si nos encerramos, ¿verdad? Busquemos otras alternativas siempre con el cuidado de las demás personas. Y muchas gracias, Byron, gracias por la oportunidad. Pues por cualquier consulta o alguna duda o algún acompañamiento, me pueden escribir ahí en mi perfil de Facebook, me encuentran como Pedro Sirín, y pues estamos a la orden, estamos a la orden, nuestro trabajo, parte de lo que hacemos todos los días es eso, ¿verdad? Ayudarlos, a atender. Recuerden que todos tenemos alguna adversidad en algún momento y tal vez yo me enfoco más a mis compañeros varones. Los varones nos encerramos demasiados. A la clínica vienen muchas mujeres, pero varones no. Si usted se siente triste, si usted se siente mal, si usted, acéptelo. Usted no es un Terminator, por ejemplo. Usted es ser humano. Usted es una persona. Usted tiene sentimientos, usted siente dolor, usted se preocupa, usted se enoja. Busque ayuda. Si no es conmigo, también invito a mis colegas, ejerzamos nuestra profesión, animémonos, porque solo de esa manera, ya lo hablábamos, la salud mental, si tenemos salud mental, el lugar, el país donde estemos, tiene desarrollo. De lo contrario, pues, estamos como estamos, diría él. Gracias, Byron, gracias por la oportunidad. No, muchas gracias a vos, Pedro, por hacer tiempo y hablar de este tema. Y yo dijiste es una cosa, un aspecto muy fundamental. Si no hay salud mental, no hay prosperidad. Así de sencillo, ¿verdad? Licenciada Carmen Juchuña, palabras, conclusiones, alguna recomendación. Y también si usted quiere, pues puede decirnos dónde la gente, si usted quiere abocarse con usted, quiere una consulta, dónde la pueden encontrar, cómo la pueden localizar. El espacio es suyo. Gracias, Byron, muy amable. Bueno, como conclusión, ¿verdad? Seguir exhortando a todos a que sigamos avanzando, ¿verdad? El tiempo continúa, ya nos estamos adaptando, hemos tenido la capacidad de adaptarnos a vivir con la pandemia.
Sin embargo, también es importante mencionar de que la mayoría de las personas hemos hecho uso de nuestra resiliencia, que es la capacidad que tiene la persona para afrontar situaciones difíciles. Creo que todos, de una u cierta forma, hemos hecho uso de esta capacidad. Sin embargo, podemos potencializarla, ¿verdad? Y como lo decía Pedro, ¿verdad? Si alguna persona necesita ayuda o algún tipo de consulta, me pueden encontrar en el Facebook como Cuchu Elisa y estoy a las órdenes. Y también muchas gracias a Ramaj y al programa de Tzijonic por este espacio que nos brinda a nosotros los comalapenses, ¿verdad? Para poder interactuar y de cierta forma poder orientar a nuestra población, quizás personas de otros municipios o en otros lugares que nos acompañan, el poder aportar un poco a nuestra sociedad, como también lo mencionaban ustedes, este es un tema muy amplio, ¿verdad? Y en esta ocasión, pues solo hemos tratado como que de dar la parte introductoria. Entonces, muchas gracias a Tzijonic por este espacio. Muchas gracias, licenciada Carmen Cuchuña. Creo que usted dijo muy importante esto, hablar de estos temas. Y sí, claro, mucha gente nos ve porque afortunadamente Ramaj llega a todos lados. Nos ven en la capital, creo que llegamos hasta Petén, tenemos seguidores desde Petén, tenemos en suroccidente. De los 16 municipios de Chimaltenango, ni hablar. Ramaj está en todo, llega a los 16 municipios del departamento de Chimaltenango, llegamos a Zacatepeques. Ramaj es un medio de comunicación que está en crecimiento, cada vez estamos creciendo, llegando a más personas, y pues claro, esta es una buena plataforma para hablar y tratar de esos temas y muchos temas más. Quiero agradecer también a todos nuestros seguidores. Carlos Asigtug nos dice, ¿qué opina de la nueva cepa californiana? Bueno, Carlos, debo decirte que esperemos invitar prontamente a un epidemiólogo, a un experto en salud, para hablar de ese tema, ¿verdad? Porque eso habría que ver el tema de la cepa, ¿no? Pero lo que sí es cierto, Carlos, es de que para afrontar esta cepa o cualquier variante de cepa, hay que apostarle a la salud mental para fortalecer nuestro sistema inmunológico. Hay que dormir bien, como lo dijo la licenciada Carmen hace un momento, hay que comer bien, todo en su justa medida, todo de manera aristotélica, equilibrado, nada de exceso, todo equilibrado, dormir bien, hacer ejercicios, buscarse un hobby, como lo decía también el licenciado Pedro Sirín, tantas cosas que se pueden hacer para fortalecer el sistema inmunológico, porque una cosa, y una invito para todos aquellos que siguen la página, hace un momento colgamos una información, un video de una epidemióloga, una doctora que habla sobre fortalecer el sistema inmunológico, y tiene mucho que ver por la salud mental, y el sistema inmunológico es algo que lo traemos de nacimiento, y nosotros tenemos, y lo vamos complementando y desarrollando, fortaleciendo con las actitudes, con las actividades, acciones, alimentación, ejercitación, etcétera, etcétera, como nos recomiendan aquí los amigos de Strong Gym, el hacer ejercicios y todo eso. Es importante, pero más adelante vamos a ver si conseguir un epidemiólogo para hablar de este tema. También quiero agradecer a Eduardo Paz, muchas gracias, dice qué excelente tema, saludos, muchas gracias Eduardo, desde la zona número 2, muchas gracias, invitado también a que comparta este conversatorio para que muchas personas lo vean. Sé que aquí muchos temas quedaron en el tintero, pero desde ya comprometo aquí a mis panelistas, tanto a la licenciada Carmen Cuchuña como a mi estimado amigo Pedrito, el de celebrar la vida, para que en una próxima estemos aquí, va a ser aquí tal vez a un mes, a 2 meses, qué sé yo, porque el tema de la salud mental hay que abordarlo. Así que de antemano, agradecer a todos aquellos que nos siguen, que nos dan un like, sus comentarios, muchas gracias, y también muchas gracias a nuestros panelistas. Así que nos vamos a ver hasta en una próxima. Atento a nuestra página Ramaj Chishot, compartan, denle like, compártanlo, y vamos a tener más temas, tenemos más sorpresas también para ustedes como Ramaj Chishot, para todos ustedes. Así que muchas gracias, hasta en una próxima. Chau, chau, hasta pronto.